Tanto si la relación es feliz como si no, no hay ninguna pareja en la que nunca haya algún conflicto. Todas las parejas infelices que han roto ha sido provocado por lo que el psicólogo americano John Gottman ha bautizado como los 4 jinetes del apocalipsis. La presencia de uno de estos jinetes entre tu pareja y tú no augura nada bueno. Si actualmente no tienes pareja, no importa porque podrás echar la vista atrás y ver lo que ocurrió en tus relaciones pasadas para que las cosas vayan mejor la próxima vez. Es importante comprender que los comportamientos descritos en este vídeo son mecanismos de defensa inconscientes. La mayoría de las veces son de buena fe para la persona que los adopta, pero que no deben tener lugar en nuestras relaciones, así que atenta a lo que sigue. Comencemos nuestro encuentro con el primero de los caballeros del apocalipsis, la crítica. La mayoría de las veces la idea es hacer que la otra persona se cuestione su comportamiento, pero hacerlo con un juicio negativo sin matices es la peor manera de hacerlo. La crítica es un ataque directo contra la persona que, naturalmente, intentará defenderse antes de escuchar nada. Antes de convertirse en crítica aparece poco a poco la queja con expresiones del estilo: empiezo a estar harta de que tú siempre soy la que, de todas formas nunca quieres que vaya contigo. La queja y la crítica, según las situaciones, expresan desacuerdo o enfado, y en este último caso una necesidad no cubierta por nuestra pareja. Continuemos nuestro recorrido con el segundo de los caballeros del apocalipsis, el desprecio. La crítica y el desprecio son uña y carne. La primera suele llevar a la segunda, ya sea de manera verbal o no verbal. En cualquier caso, este desprecio es siempre insultante, humillante y menosprecia al otro. No podemos justificarlo como un gusto por el sarcasmo sin importancia porque, ¿nos gusta más un sarcasmo o esa persona? Ocurre que una acumulación de conflictos no resueltos o una necesidad de sentirse importante dentro de la pareja genera desprecio y allana el camino para el chantaje. Ahora es cuando entra en juego el tercer caballero del apocalipsis, la tan legítima como destructiva actitud defensiva. En respuesta a un ataque real, que es la crítica, o a lo que percibimos como un ataque, trataremos de defendernos, ya sea contraatacando o negando la responsabilidad. No tiene sentido, solo estás jugando a un juego en el que ambos perderéis y del que solo se sale si no se entra de antemano. Si te sientes criticada, sé lo suficientemente inteligente como para no responder devolviéndole la pelota. Para terminar, hablemos de aquello que, si alguna vez estuvo presente dentro de la pareja, solo puede significar que el amor ya se había ido hace tiempo, y ese es el cuarto y último de los caballeros del apocalipsis, la actitud evasiva o el encierro en uno mismo. Esta actitud de evasión del diálogo ocurre cuando uno de los dos no puede más y se encierra en una especie de mutismo protector para intentar evitar el conflicto. En el 80% de los casos son los hombres los que adoptan esta actitud para intentar rebajar sus niveles de estrés, sin darse cuenta de que intentar protegerse detrás del silencio es una de las peores formas de violencia psicológica que pueden hacerle a una mujer. En el 80% de los casos, por tanto, hombres y mujeres tenemos una forma diferente de afrontar los conflictos. Es decir, la mayoría de las veces cuando una mujer siente una amenaza en la relación intentará mejorarla comunicándose con su pareja, a veces de forma muy torpe, lo que desencadenará un estado de estrés en el otro, que a su vez provocará en él dos posibles reacciones: confrontación o huida. Es en la huida cuando se tuercen las cosas porque, si bien el silencio permite al hombre rebajar su nivel de estrés, a ella le supone lo contrario ya que intenta comunicarse con él para sentirse más segura pero no lo consigue. Básicamente, los dos tienen estrategias diferentes e incluso opuestas para rebajar sus niveles de estrés ya que solo consiguen aumentarlo en ambos lados. Pero, ¿cómo podemos salir de esta situación? Afortunadamente, hay pequeñas cosas que se pueden hacer por ambas partes. Si tú eres la emisora de esas frases asesinas del amor, presta atención a tu forma de hablar y acostúmbrate a expresarte sobre temas delicados siempre hablando de tus sentimientos y necesidades. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿podrías cocinar tú alguna vez que siempre soy yo la que cocina? Prueba a decir, me encantaría que cocináramos juntos. Además, si quieres invitar a la otra persona a cambiar su comportamiento es mucho más probable que consigas sensibilizarla felicitándole lo que hace bien en lugar de criticar lo que hace mal. Por el contrario, si eres el receptor de estas lindezas y te suelta una frase demasiado agresiva para ti, lo primero que deberás hacer es mantener la calma y no interrumpirle con reproches para así poder escuchar lo que te dice y distinguir la parte de culpa que le pertenece a cada cual en esa situación. Puedes replantear la discusión haciendo preguntas abiertas como, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué te haría feliz? De esta manera se invita a la otra persona a expresar la necesidad que hay detrás de su emoción. Para aclarar un poco las cosas, recuerda que los conflictos surgen muy a menudo de diferencias en la forma de ser y ocurren porque cada uno vive en su propio mundo. El objetivo de una discusión no es necesariamente que una persona tenga la razón y la otra no, todos tenemos que aprender de los demás. Para ello debemos salir de nuestro propio mundo para ir al encuentro de la otra persona y, si no estamos de acuerdo con ella, al menos entenderla y reducir de esta manera los motivos de conflicto. Si quieres seguir aprendiendo sobre temas parecidos a este, no olvides suscribirte a mi canal y pulsar sobre la campanita.
Gracias.